cuando le agradecí a mi hijo por los 500 es para la cena, y él me respondió confundido. Mamá, te transferí 200.000. Hace una semana el mundo se detuvo. Escuché el tenedor de mi nuera caer contra el plato, y vi cómo su cara se ponía pálida como la cera mientras mis piernas empezaron a temblar sin control bajo la mesa. Ese fue el momento exacto en que descubrí que mi miseria no era falta de dinero, sino el precio de una traición imperdonable. Antes de continuar con esta historia que destapó una mentira cruel, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte relatos que nos enseñan a valorar a la familia. Esta es una lección de vida que ninguna madre debería ignorar. Así que quédate hasta el final para ver cómo la verdad siempre sale a la luz. Me llamo Cuquita, tengo 68 años y he vivido toda mi vida aquí en Puebla. Soy una mujer sencilla que creía que el sacrificio era parte del amor de madre hasta que una Nochebuena me abrió los ojos. Mira, te voy a ser sincera. Esa Nochebuena, el frío aquí en Puebla, calaba hasta los huesos de ese frío que se te mete por las rejas de las ventanas. Y no se quita ni con 3 rebos encima. Recuerdo que estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma de madera que mi difunto esposo lijó hace 30 años, y mis manos ya no me respondían como antes. La artritis se pone necia con la helada, y me costaba trabajo hasta estirar los dedos para contar las monedas que había vaciado del monedero. Ahí estaba yo alisando con la palma de la mano el único billete de 500 pesos que tenía, tratando de que rindiera el milagro para la cena. 500 pesos. Mi hijo, eso fue lo que llegó en el giro de este mes y no creas que me quejo. Dios me libre de ser malagradecida. Pero cuando una quiere hacer los romeritos como Dios manda con su buen camarón seco y su mole almendrado del que pica sabroso, pues las cuentas no más no salen. Me quedé mirando esas monedas de a 10 y de a 5 pesos, moviéndolas de un montoncito a otro, calculando si me alcanzaba para el kilo de carne o si mejor compraba puras tostadas y crema. La casa olía rico, eso sí. Tenía una olla grande de barro en la estufa con el ponche de frutas hirviendo. El olor a guayaba y tejocote con su raja de canela es lo único que logra disfrazar el olor a humedad que tienen estas paredes viejas. Me encanta ese aroma. Me recuerda cuando la casa estaba llena de gritos y risas antes de que mis hijos volaran lejos. A lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia de San Francisco llamando a la misa de gallo. Y ese repique siempre me ha dado paz. Pero esa noche sentí un apretón en el pecho, una angustia chiquita que no se me quitaba ni rezando. Levanté la vista y me encontré con la foto de mi Roberto colgada en la pared, justo al lado del calendario de la carnicería. En la foto se ve tan elegante con ese traje azul brillante y esa sonrisa de hombre importante. Dicen las vecinas, pura gente chismosa, que a mi hijo le va re bien allá en la capital, que tiene negocios y camionetas del año, pero yo las callo rápido. Les digo que no hablen de lo que no saben, porque yo soy su madre y yo sé lo que es la vida. Yo me imagino que aunque traiga traje, la vida en la ciudad es carísima, impagable. Suspiré hondo, agarrando el billete de 500 como si fuera un tesoro. Me dije a mí misma que mi pobre muchacho seguro se quitó el pan de la boca para mandarme esto. Pensé que quizás allá también tiene frío o que las deudas lo traen ahorcado. ¿Cómo voy a exigirle más? ¿Cómo voy a decirle que el techo de la sala se está goteando o que las medicinas para la presión subieron otra vez? No, eso no se hace. Una madre se aguanta. Una madre estira el gasto y hace magia con el agua y la sal. Me levanté despacito porque las rodillas me traqueaban y fui a menearle al ponche. Me prometí que esa noche no iba a estar triste. Roberto había prometido venir a cenar y traía a su esposa, a Sofía. Tenía que tener todo listo, todo bonito, aunque fuera humilde. No quería que ella viera que me faltaba dinero. Me daba mucha vergüenza que pensara que no sé administrarme. Así que me persigné frente a la imagen de mi Virgencita de Guadalupe que tengo en la repisa. Le di un beso a mis dedos y le pedí que me multiplicara esos 500 pesos como los panes y los peces.
Porque el amor de madre es grande, mijo, pero la realidad a veces es muy dura. Y el dinero no perdona ni siquiera en Navidad. Mientras movía el cucharón dentro de la olla del ponche, el vapor me empañó los ojos y la memoria se me fue 20 años atrás. Me acordé clarito de cuando caminaba por las calles empinadas de aquí de Puebla, cargando cubetas de mole que yo misma molía en el metate desde la madrugada. Tocaba puertas ofreciendo mi guiso, con los pies hinchados y el rebozo apretado para que no se me notara el hambre. Y no solo eso, mi hijo, también lavaba ajeno. Mis manos, que ahora están chuecas por la artritis, en ese entonces estaban rojas y agrietadas por el jabón de lejía y el agua helada. Pero no me dolía. Te lo juro que no me dolía nada, porque cada peso que juntaba era para la colegiatura de Roberto en ese famoso tecnológico de Monterrey. Yo comía frijoles con gorgojo para que él pudiera codearse con los ricos, para que nadie lo mirara por encima del hombro como me miran a mí. Fue un sacrificio total de esos que te arrancan la vida a pedacitos. Pero yo lo hacía con gusto porque era para mi muchacho. De repente, el ladrido del perro me sacó de mis recuerdos. Una luz muy fuerte iluminó la ventana de la sala como si fuera de día. Me asomé y vi una camioneta enorme, de esas que parecen naves espaciales, estacionándose con dificultad en mi callecita de tierra. El motor rugía suavecito, pero poderoso. Sentí un vuelco en el corazón cuando vi bajar a Roberto. Venía vestido impecable con un abrigo que se veía más caro que toda mi casa junta. Pero luego bajó ella. Sofía bajó con cuidado, mirando el suelo con asco, como si pisar mi banqueta le fuera a ensuciar el alma. Traía unos tacones finos que se le hundían en la tierra y venía cargada de bolsas de regalo brillantes, de esas tiendas que yo ni sé pronunciar. Salí a recibirlos limpiándome las manos en el delantal. Cuando abracé a mi hijo, olía a perfume caro, a éxito. Me sentí tan chiquita a su lado. Sofía, en cambio, nada más me acercó la mejilla sin tocarme, fría como un témpano de hielo. «Pásenle, pásenle», les dije tratando de que no notaran que me temblaba la voz. Entraron a la casa y ahí fue donde sentí el primer piquete en el orgullo. Vi claramente cómo Sofía sacó un pañuelito húmedo de su bolsa y se puso a limpiar la silla de madera antes de sentarse. Mi silla, que yo había tallado con tanto esmero esa misma mañana, me dolió más que una cachetada, pero me aguanté. Una madre se aguanta, todo para no armar pleito en Nochebuena. Les serví la cena con toda la ilusión del mundo. Les puse el mole poblano que había hecho con los chiles que compré con mis moneditas contadas. Roberto se sirvió con gusto, pero ella nada más empujó el plato. Me dijo con esa vocecita estirada que no, que gracias, que el mole le caía muy pesado y que tanta grasa le hacía daño. Sentí que el corazón se me apachurraba. Era lo mejor que tenía para ofrecerles. Mi cariño hecho comida y ella lo despreciaba como si fuera basura. Roberto ni cuenta se dio. Él estaba muy ocupado hablando de sus negocios, de inversiones y de viajes, presumiendo todo lo que había logrado. Y entonces soltó la pregunta que me dejó helada. Roberto miró hacia arriba, hacia la mancha de humedad que tengo en el techo de la sala, esa que se hace grande cada que llueve. Me miró y me dijo muy sonriente que esperaba que me hubiera gustado el aguinaldo que me mandó, que era justo para que arreglara ese techo y no pasara fríos. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara de pura vergüenza. Bajé la mirada hacia mis manos viejas, pensando en el billete de 500 pesos. Aguinaldo, arreglar el techo. Dios mío, pensé. Mi hijo cree que con 500 pesos se levanta una casa. Me sentí la mujer más inútil del mundo por no saber estirar el dinero como él esperaba. No tuve valor para decirle que no me alcanzó, que apenas y salió para el pollo. Solo asentí despacito, tragándome la humillación, mientras Sofía nos miraba con esa sonrisita burlona que no presagiaba nada. Bueno, ya estábamos sentados a la mesa, y el silencio pesaba más que el frío de diciembre. Yo veía cómo Sofía movía la comida de un lado a otro del plato con cara de asco, despreciando mis romeritos como si estuvieran envenenados.
Mientras Roberto comía en silencio, mirando de reojo esa mancha de humedad en el techo que tanto me avergonzaba. Sentí que tenía que romper ese hielo, que tenía que agradecerle a mi hijo que, a pesar de todo, se acordara de su madre. Me armé de valor, me limpié la boca con la servilleta de tela bordada y con la voz temblorosa por la emoción decidí darle las gracias. Le dije mirándolo a los ojos, que Dios lo bendijera siempre, que esos 500 pesos que me había mandado me habían servido muchísimo para completar lo del gas y poder preparar esa cenita para los 3. Lo dije de corazón, mi hijo, porque para mí cualquier ayuda es una bendición. Pero en cuanto solté esas palabras, el tiempo se detuvo en esa cocina. Roberto soltó la cuchara de golpe y el ruido contra el plato sonó como un balazo. Se le borró la sonrisa y se le frunció el ceño de una manera que me asustó. Me miró fijamente, confundido, y me preguntó muy serio que de qué 500 pesos estaba hablando. Me dijo con una voz que iba subiendo de tono, que él me había transferido 200,000 pesos, hacía una semana para las reparaciones de la casa y que cada mes me mandaba 50,000 para mis gastos. Cuando escuché esas cifras, sentí un zumbido en los oídos. 200,000 pesos. Yo nunca he visto tanto dinero junto en toda mi vida. Pensé que mi hijo se había vuelto loco o que yo ya estaba escuchando cosas por la edad. Fue entonces cuando escuché el ruido metálico del tenedor de Sofía golpeando el plato de cerámica. Volteé a verla y la mujer estaba pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta, como si hubiera visto al mismo Roberto, que no es tonto. Vio la reacción de su esposa y sacó su celular. De inmediato empezó a picarle a la pantalla con desesperación, entrando a la aplicación del banco. Yo nomás veía cómo se le ponía roja la cara de la rabia. Levantó el teléfono y con una voz que daba miedo dijo que ahí estaba la confirmación, pero que la cuenta destino no era la mía. Descubrió ahí mismo, frente a mis ojos, que todas las transferencias se iban a una cuenta secundaria a nombre de Sofía y que ella era la que decidía darme esas migajas de 500 pesos cuando se le antojaba. Yo me quedé muda sin poder respirar. Pero lo que más me dolió no fue el robo, sino lo que salió de la boca de esa mujer. Sofía, viéndose acorralada, no pidió perdón. Al contrario, se levantó de la silla gritando con un descaro que me heló la sangre. Le gritó a Roberto que para qué quería tanto dinero una vieja como yo en este pueblo olvidado, que yo ni siquiera sabía gastarlo. Dijo que ellos lo necesitaban más, que la vida en la ciudad era cara, que necesitaban mantener el estatus en el club y pagar sus lujos. Me llevé las manos al pecho, sintiendo que el corazón se me partía en dos. No me dolía la pobreza, mi hijo. Yo sé vivir con poco. Me dolía el engaño. Me dolía ver cómo la avaricia había podrido el alma de la mujer que dormía con mi hijo. Y me dolía ver la cara de Roberto al darse cuenta de que había tenido a su madre viviendo en la miseria mientras ellos derrochaban mi dinero. Ver a mi hijo transformarse de esa manera fue algo que me heló la sangre más que el mismo frío de la noche poblana. Roberto, que siempre fue un hombre de paz, se levantó de la mesa con una furia que hizo temblar hasta los cubiertos. La imagen de hombre exitoso se le desmoronó en un segundo, dejando ver a un muchacho herido, traicionado por la persona en la que más confiaba. Le gritó en la cara a Sofía verdades que dolían como pedradas, echándole en cara todas esas bolsas de marca, esos zapatos italianos y los lujos que presumían en sus fotos. Mientras yo, su propia madre, tenía que contar centavos en la cocina para ver si me alcanzaba para 1 kilo de tortillas, le reclamó con lágrimas en los ojos cómo era posible que ella viviera como reina con el dinero que él mandaba para que yo tuviera una vejez digna. Pero ella, mi hijo, ella no se achicaba ni un poquito. Con un cinismo que de verdad asusta, se levantó también y le contestó sin una pizca de vergüenza. Le dijo que lo hacía por el futuro de ellos, por el estatus, gritando que yo ya había vivido lo mío y que invertir tanto dinero en esta casa vieja y en una mujer de mi edad era tirar el dinero a la basura. Imagínate escuchar eso en tu propia mesa. Sentir que para la esposa de tu hijo eres un estorbo, un desperdicio.
Yo me hice chiquita en mi silla, queriendo que la tierra me tragara, no por mí, sino por la vergüenza ajena de ver tanta maldad. En eso estábamos, con los gritos rebotando en las paredes de mi cocina. Cuando se abrió la puerta de la calle sin avisar, era mi comadre Lucha, bendita sea, que venía a traernos unos buñuelos calientes para el postre. Al ver el pleito y las caras largas, no se quedó callada ni se dio la media vuelta. Al contrario, mi comadre, que me conoce desde que llegué a este barrio, se plantó frente a Roberto y con esa franqueza que tiene la gente de pueblo que no le debe nada a nadie, le soltó lo que yo callé. Por pura dignidad le confirmó a mi hijo que muchas veces me vio tronándome los dedos, que ella misma me tuvo que prestar dinero porque no me alcanzaba ni para mis pastillas de la presión y que me había visto remendar mis vestidos viejos porque no tenía para comprarme nada nuevo. Al escuchar eso, Roberto se quebró por completo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ya no eran de tristeza, sino de una determinación absoluta. Se volteó hacia Sofía y con una calma que daba más miedo que sus gritos anteriores, le extendió la mano y le exigió las llaves de la camioneta. Le dijo que en mi casa, en esta casa humilde que ella tanto despreciaba, no había lugar para alguien que traicionaba a su sangre de esa manera. La corrió mi hijo, así como lo oyes. Le dijo que se buscara un hotel o que se regresara a la capital como pudiera, pero que esa noche no dormía bajo mi techo. La miró a los ojos y le dijo la frase que nunca se me va a olvidar, que al tocarme a mí, al robarme el pan de la boca, había tocado lo más sagrado que él tenía en la vida y que eso simplemente no tenía perdón. Cuando la puerta se cerró detrás de esa mujer, el silencio regresó a la casa, pero ya no era ese silencio pesado e incómodo de la cena. Mi Roberto, ese hombre tonón que minutos antes se veía tan imponente con su traje caro y su reloj de marca, se me desmoronó ahí mismo en el piso de cemento pulido de mi cocina. Se hincó frente a mí y escondió la cara en mi delantal, llorando con un desconsuelo que me partió el alma, igualito a cuando tenía 5 pocos años y se raspaba las rodillas jugando en la calle. Sentí sus lágrimas mojándome la tela vieja de mi vestido y yo, con mis manos chuecas por la artritis, empecé a acariciarle el pelo que ya pinta canas, consolándolo como si todavía fuera mi niño chiquito. Entre sollozos me pedía perdón una y otra vez. Me decía que cómo pudo ser tan ciego, que cómo permitió que la avaricia de ella me robara la tranquilidad y la salud. Estaba furioso consigo mismo por haber confiado ciegamente en ella para manejar el dinero, por no haber verificado nunca si su madre tenía que comer, asumiendo que yo vivía como reina mientras yo contaba monedas para los romeritos. Me dijo con mucha rabia que lo que ella hizo tenía nombre, que era un abuso de confianza y un delito, violencia contra su propia madre, y que no le importaba lo que costara el divorcio, pero que ella no iba a ver ni un centavo más de lo que ya me había robado. En ese momento, él quiso sacar el celular para transferirme todo el dinero. Quería vaciar sus cuentas para dármelo a mí, para tratar de tapar el agujero que había dejado el olvido, pero yo le detuve la mano con suavidad. «Válgame Dios», mi chulo, le dije con ternura. «¿Para qué quiero yo tanto dinero ahorita de golpe? No se trata de los 200,000 pesos ni de los lujos». Le expliqué que el dinero no compra el tiempo que perdimos, ni borra las noches que me fui a dormir con el estómago medio vacío y el corazón lleno de angustia. Le dije que no quería riquezas. Solo quería que, por favor, me mandara a arreglar el techo para que no se me meta el agua en tiempo de lluvias. Y lo más importante, que viniera a verme, que no me dejara sola tanto tiempo, que me regalara su presencia, no sus cheques. Nos levantamos despacito y fuimos a la estufa vieja. Prendí la hornilla con un cerillo y puse a calentar el ponche de frutas otra vez, porque con el coraje se nos había enfriado el cuerpo. El olor a guayaba y canela volvió a llenar la cocina, y ese aroma nos consoló el espíritu. Ahí estábamos los dos, madre e hijo, tomando nuestra taza de barro caliente, sin lujos, sin presunciones y sin esa mujer mirándonos por encima del hombro. Miré la silla donde había estado sentada Sofía. Estaba vacía,
Y te juro por el Señor de las maravillas que sentí un alivio inmenso. Mejor sola con mi hijo y mi paz, comiendo lo que Dios nos dio, que mal acompañada por la hipocresía y la ambición. Esa Nochebuena, aunque triste por el pleito, fue la mejor en muchos años porque recuperé a mi Roberto. Y es que así es la vida, mi hijo. Hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y quien se olvida de eso, quien le niega el pan a quien le dio la vida por pura avaricia y vanidad, tarde o temprano la vida se lo cobra, y con intereses muy altos yo me quedé con mi hijo y mi dignidad intacta. Y ella se quedó con su soledad, sus bolsas de marca y la puerta cerrada. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena que nos cambió la vida. Mi Roberto cumplió su palabra como el buen hombre que es. Ya arregló el techo y viene cada 15 días a Puebla a comer mole conmigo sin prisas y sin esa mujer. El divorcio va en camino, y aunque a mi hijo le duele el fracaso matrimonial, sabe que recuperó su paz y a su madre. Yo sigo aquí en mi casita de siempre, pero ya no cuento monedas para comer ni paso fríos. Recuerden esto: el dinero ajeno quema las manos y la ingratitud seca el alma. Mi consejo es simple: no se queden calladas por una dignidad malentendida. Si algo les falta, háblenlo con sus hijos directamente, sin intermediarios que ensucien el cariño. Ustedes hubieran perdonado a la nuera si ella hubiera mostrado arrepentimiento. Cuquita, 68 años. M.